Los puentes hidrógeno son una fuerza intermolecular relativamente raro. Estaban descubiertos por investigaciones en el punto de ebullición de varias sustancias. Aquí en este gráfico podemos ver en el grupo 4A. Entonces, esa es la columna, la familia en la tabla periódica, con carbón al principio. Por debajo de carbón tenemos silicio, germanio y estaño. Entonces, tenemos la molécula aquí, CH4, SiH4, GeH4, SnH4. Y en esta sección podemos ver que en este grupo, conforme aumenta la masa molecular, aumenta el punto de ebullición. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la fuerza intermolecular que depende en la masa molar? Y este se explique con fuerzas de dispersión. No hay ningún problema. En esas otras partes aquí, en el grupo 5A, con el nitrógeno, en la parte superior de la columna, vemos que la mayoría se encuentra con este patrón. Conforme aumenta la masa molecular, aumenta el punto de ebullición. Pero tenemos unos problemas. Hay algo muy interesante, porque estas sustancias no conforman con la tendencia. Entonces, las sustancias o las moléculas, para ser un poco más específico, con hidrógeno y nitrógeno, oxígeno o flúor, no siguen la tendencia o son excepciones a esa tendencia. Predecidos por fuerzas de dispersión. Entonces, en la ciencia, cuando estamos examinando datos y encontramos una excepción a una tendencia, ese es muy bueno. Bueno, es posible que simplemente los datos son malos y hay que repetir el experimento muchas veces para verificar que los datos son válidos. Y si puede verificar, si puede reproducir los datos y tener confianza que sí, los datos son verdaderos, no es simplemente un error en mi experimento o un instrumento mal calibrado, entonces ya tenemos una excepción, entonces ahora vamos a aprender algo nuevo, vamos a entender mejor el universo. Y lo que descubrieron con este experimento, muy sencillo, la investigación del punto de ebullición de varias sustancias, es que hay algo conocido como puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son formados entre un hidrógeno, lógicamente,
Y este hidrógeno está enlazado con nitrógeno, oxígeno o flúor. ¿Ok? Entonces, el hidrógeno tiene que estar enlazado a uno de esos tres átomos, NOF. Y se encuentran como juntos en la tabla periódica. Nitrógeno, oxígeno, flúor. Todos son vecinos. Entonces, entre nitrógeno, oxígeno y flúor hay un hidrógeno enlazado y vamos a tener un nitrógeno, oxígeno o flúor con un par de electrones no enlazados. Entre esos dos es donde vamos a ver la formación de una puente de hidrógeno. Esos puentes de hidrógenos son mucho más débiles que un enlace covalente, pero son más fuertes que la interacción dipolo-dipolo, por ejemplo. ¿Okay? Esos puentes de hidrógeno son increíblemente importantes para la bioquímica. Entonces, si el nitrógeno, oxígeno y flúor no tenía esta capacidad de formar puentes de hidrógeno, la vida sería completamente diferente. Sí existe. ¿Okay? Vamos a notar que esa interacción no tiene que ser entre el hidrógeno enlazado al nitrógeno y un par de electrones de otro nitrógeno. Podemos mezclar. Entonces, ese es en cualquier combinación. Por ejemplo, podemos tener flúor enlazado al hidrógeno y este forma un puente de hidrógeno entre dos electrones no enlazados del nitrógeno. Entonces aquí tenemos varias combinaciones. Podemos ver que el agua forma puentes de hidrógeno. El amoníaco. El agua con el amoníaco. Absolutamente. El agua con amoníaco, pero en vez del hidrógeno del amoníaco, utilizamos el hidrógeno del agua. No hay ningún problema. El hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno con amoníaco en cualquier combinación. Okay. Podemos ver aquí un diagrama del fluoruro de hidrógeno líquido. Y podemos ver que los puentes de hidrógeno son lo suficientemente fuertes para dar una configuración muy ordenada. Entonces, este líquido, a pesar de ser un líquido, hay una estructura organizada para maximizar puentes de hidrógeno.